Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a continuar con literatura universal y vamos a hacer el resumen del Renacimiento y Clasicismo en Francia. No te vayas, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y te recuerdo que aquí arriba te dejo la lista para que puedas ver los vídeos anteriores. Empezamos. Bien, pues vamos a empezar con Jean de La Fontaine, que fue un poeta y fabulista francés del siglo XVII, nacido el 8 de julio de 1621 y fallecido en abril de 1695. Es conocido principalmente por sus fábulas, ¿no? Una colección de cuentos cortos que presentan a los animales con forma antropomorfa. Que transmiten además lecciones morales. La Fontaine nació en Château-Thierry, en Francia, y pasó la mayor parte de su vida en París. Su obra más famosa, Las Fábulas, fue publicada en varios volúmenes y han perdurado a lo largo del tiempo y además se han convertido en un clásico de la literatura francesa. Además de sus fábulas más conocidas, encontramos La cigüeña y la zorra, La liebre y la tortuga y El cuervo y el zorro. A través de estas fábulas, La Fontaine abordó temas universales como son la astucia, la vanidad, la amistad o la moralidad, utilizando esta forma literaria para transmitir una enseñanza de una manera más amena. Su obra ha sido apreciada tanto por su ingenio como por su aguda observación de la naturaleza humana. Y además de las fábulas, también escribió otras obras como poemas, comedias y cuentos. Su contribución a la literatura francesa y su habilidad para combinar la sátira con la moral lo han consolidado como uno de los grandes escritores del periodo clásico francés. También tenemos a François Rabelais, que fue un escritor, fue médico, humanista y monje francés del Renacimiento. Nació alrededor de 1494 en la región de La Touraine, en Francia, y murió en 1553. Rabelais es conocido principalmente por su obra maestra Gargantúa y Pantagruel y por una serie de novelas satíricas que se publicaron entre 1532 y la fecha de su muerte. Gargantúa y Pantagruel es una obra vasta y cómica que sigue las peripecias de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, a lo largo de varias generaciones. La obra aborda temas diversos como la educación, la religión, la política y la sociedad de la época, todo ello con un tono burlesco y satírico. Rabelais utilizó un lenguaje imaginativo, ¿no? Y lleno de neologismos, así como un estilo bastante provocador, lo que le valió tanto admiradores como enemigos. Bien, la obra de Rabelais, además, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos y su enfoque humanístico y crítico ha llevado a que sea considerado como uno de los precursores de la literatura moderna y un representante destacado, además del espíritu renacentista. Cyrano de Bergerac fue un personaje histórico y literario del siglo XVII. El verdadero Cyrano de Bergerac, cuyo nombre completo era Sabien de Cyrano de Bergerac, nació en París en 1619 y murió en 1655. Fue un escritor y soldado francés como buen hombre renacentista, ¿no? Y además es conocido por su ingenio y las habilidades en la esgrima. La vida de este autor ha inspirado numerosas adaptaciones literarias, teatrales y cinematográficas, pero la representación más famosa de su obra está escrita por Edmond Rostand en 1897. Esta obra además agrega elementos no dramáticos y románticos, donde el protagonista Cyrano es un hábil espadachín, ¿no? Y poeta con una nariz bastante prominente que se siente avergonzado por su apariencia.
y la historia se centra en el amor no correspondido, ¿no?, por su prima Roxane. A pesar de ser un hombre valiente y brillante, Cyrano se niega a declarar su amor a su prima debido a su nariz y a cambio pues ayuda a otro hombre que se llama Christian a expresar sus sentimientos hacia ella. La obra destaca la nobleza, la valentía y el ingenio, pero también así en la tragedia de sus elecciones. El personaje ha llegado a ser considerado como un arquetipo del héroe romántico y ha influido en la literatura y la cultura popular a lo largo del tiempo. La obra ha sido adaptada, como ya he dicho, en numerosas ocasiones en diferentes formas de obras de arte. Y luego encontramos también en novela a Madame de Lafayette, cuyo nombre de soltera era Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, que nació en 1634 y murió en 1693. Es conocida principalmente por su obra más famosa, que es La princesa de Cleves, que se considera además una de las primeras novelas psicológicas y una de las obras maestras de la literatura francesa. Se desarrolla en la corte de Enrique II de Francia y la historia sigue la vida de esta joven noble, ¿no?, la princesa de Cleves, y explora temas como el amor, el deber, la pasión, la sinceridad. Y la obra es elogiada principalmente por su profundidad psicológica, ¿no?, y la capacidad para explorar las complejidades de las emociones humanas. En cuanto al teatro francés en el Renacimiento, tenemos que decir que experimentó un florecimiento cultural y artístico bastante significativo, influido por la tradición teatral grecolatina y por las corrientes renacentistas que se difundían por toda Europa. Vamos a ver un pequeño resumen de este periodo, ya que durante el Renacimiento Francia se sumergió, ¿no?, en un renacer cultural que abraza la antigüedad clásica. Las obras teatrales reflejaron, por supuesto, esta influencia, pero incorporan además elementos de la tragedia y de las comedias clásicas, que es lo que se considera la comedia humana. Entonces, a mediados del siglo XVI, el dramaturgo Pierre de Rosand, que era miembro de la Pléiade, que era un grupo de poetas y de escritores, abogó por una comedia humana que se reflejara en la vida cotidiana y en las virtudes de la humanidad. Por lo tanto, esta perspectiva no influye en el teatro de la época. Además, a finales del siglo XVI se populariza el teatro de salón, ¿no?, que consistía en representaciones más íntimas, ¿no?, realizadas en ambientes cerrados. Y este formato permite una mayor interacción entre los actores y la audiencia. Tenemos que hablar del teatro de la Liga, ya que durante las guerras de religión, Francia tuvo este teatro como medio de expresión política y social. Y se escribieron obras como Los troyanos, ¿no?, que abordaban los temas más contemporáneos. Dentro de los autores que cultivan este teatro tenemos a Pierre Corneille y su teatro clásico, ya que a principios del siglo XVII este autor emerge como una de las figuras claves. Sus obras, como el Cid, introducen el concepto de dramaturgia clásica, ¿no?, con un énfasis en las unidades aristotélicas y la expresión de las pasiones heroicas. Horacio, que es una tragedia escrita en 1640, que se desarrolla la trama en la antigua Roma, ¿no?, y centra sobre todo la rivalidad entre las familias de Horacio y de Curiacio. La historia explora temas del deber patriótico, ¿no?, y conflictos sobre todo entre las lealtades familiares, y además presentan un dilema social. Es considerada como una de las obras maestras de este autor. Luego encontramos Cinna, que la trama se desarrolla también en Roma, justo después de la muerte de Julio César. Polieucto, que es una tragedia escrita 2 años más tarde, en 1642, que la obra está ambientada en Armenia y sigue la historia del personaje principal, Polieucto, que era un noble armenio que se convierte al cristianismo. O El mentiroso, que la trama sigue las peripecias de este personaje principal, que es el protagonista, que es Dorante, que es un joven noble que tiene la
peculiar, ¿no?, habilidad de mentir de una manera brillante. Además, a medida que la acción se va desarrollando, Dorante se enreda en una serie de malentendidos y situaciones cómicas debido a su hábito de mentir compulsivamente. Jean Racine, que fue un destacado dramaturgo además, que es conocido por sus tragedias neoclásicas que representan la cumbre, ¿no?, del teatro francés clásico. Encontramos dentro de sus obras a Fedra, Andrómaca, Británico o Ifigenia. Sus obras a menudo se basan en mitos clásicos, tragedias griegas y están escritas además en verso alejandrino, que era una forma métrica utilizada bastante en la poesía francesa. Este autor gozó del patrocinio real y, a pesar de su éxito en el mundo teatral, se retiró de la escritura dramática después de la representación de una de sus obras, que era Esther o Atalí, que eran dos obras bíblicas no escritas para ser representadas en el contexto de la educación de los hijos del rey. Pienso que las comedias deberían entretener a la gente y al mismo tiempo hacerla mejor, por lo que, con mi profesión, no puedo hacer nada más loable que censurar el libertinaje de mi época ridiculizándolo. Extraído
Bien, pues ahora vamos a prestar atención a Molière, que era el seudónimo de Jean-Baptiste Poquelin, un dramaturgo, actor y director del teatro francés del siglo XVII, cuya cita acabamos de ver en la diapositiva anterior. Está considerado uno de los más grandes exponentes de la comedia clásica. Molière nació en 1622 en París, en una familia burguesa. Provenía de una familia dedicada al comercio textil y se esperaba que se siguieran los pasos de su padre, pero ya desde muy joven mostró bastante interés en el teatro. En 1643 abandona sus estudios de Derecho para unirse a la compañía de teatro llamada Illustre Théâtre y adoptó el nombre artístico de Molière. La compañía enfrentó dificultades financieras y cerró en 1645. Más tarde fundaría su propia compañía, que más tarde sería conocida como la Comédie Française. A pesar de los desafíos iniciales, la compañía obtuvo el patrocinio real en 1658, lo que le dio un estatus más estable. En cuanto a sus obras, vamos a destacar a Tartufo, que es una comedia que satiriza la hipocresía y la falsa piedad, ¿no?, que tenía la sociedad en el siglo XVII. La trama se centra en Tartufo, que es un farsante hipócrita que finge piedad para engañar a un hombre adinerado y haciéndose pasar de esta manera por un hombre virtuoso. A pesar de las advertencias de su familia sobre las verdaderas intenciones de Tartufo, Orgon lo considera un modelo de virtud. Otra de sus obras es Don Juan o El festín de piedra, que aborda la figura legendaria de Don Juan, el seductor empedernido y desafiante de las normas sociales y religiosas. El misántropo es una comedia que sigue la vida de Alcestes, un hombre honesto pero extremadamente franco que desprecia la hipocresía y la falsedad de la sociedad. Su sinceridad le lleva a conflictos y desencuentros con aquellos que lo rodean, incluida su amada Celimea. A pesar de sus ideales, Alceste se ve atrapado en estas complejidades sociales y se enfrenta a dilemas como es la honestidad brutal y las convenciones sociales. El avaro de Molière es una comedia que se centra en Harpagón, un hombre extremadamente avaro que valora el dinero sobre todas las relaciones humanas. Se muestra mezquino incluso con su propia familia, controlando cada moneda y obsesionándose con un tesoro que tenía enterrado. La trama además se complica cuando Harpagón decide casarse y casar a sus hijos, ¿no?, generando así situaciones cómicas y diferentes enredos. La obra aborda temas como la avaricia, las prioridades desequilibradas y ofrece además una sátira bastante mordaz de la obsesión con la riqueza, con los bienes materiales en la sociedad. Y por último, El enfermo imaginario, ¿no?, que es la última comedia escrita por Molière antes de su muerte. La obra se centra en Argan, un hombre hipocondriaco y obsesionado con su salud. Argan está constantemente preocupado por sus supuestas enfermedades y además es manipulado por médicos y familiares que buscan beneficiarse en gran parte por esa condición. Además, la trama se complica cuando Argan intenta casar a su hija con un médico para asegurarse ese tratamiento constante. La obra satiriza las prácticas médicas de la época y además critica esa credulidad exagerada con los asuntos de salud. Molière con esta obra podemos decir que ofrece, ¿no?, una crítica aguda de la obsesión con la enfermedad y sobre todo de la explotación en el ámbito médico. Vamos a ver un fragmento. Se ve que aún no me conoce.
¿Quién es vuestro médico, monsieur? El señor Purgón. ¿El señor Purgón? Ah. No me suena. Veamos si figura el doctor Pelele, Plutón, Pocholo, Pulgarcito. Monsieur, no figura entre los grandes anales de mis registros. Decidme, ¿de qué dice vuestro mediquillo que padecéis? Él dice que es del hígado. ¿Del hígado? Veamos. El hígado. El hígado. ¿Pero qué hígado? ¿El izquierdo o el derecho? El hígado. ¿El hígado? Señor, de lo que realmente padecéis es del pulmón. ¿Del pulmón? Del pulmón. Decidme, ¿qué sentís? Fuertes dolores de cabeza. El pulmón. Siento como un velo que se me corre en los ojos. Claramente el pulmón. Siento náusea. Justo, el pulmón. ¿Y unos fuertes retortijones de vientre? El pulmón. ¿Coméis bien? Sí, señor. Clarísimamente el pulmón. ¿Bebéis vino? Sí, señor. El último síntoma. Veréis. ¿No notáis, después de comer y beber vino, una cierta somnolencia y os apetece dar una cabezadita? Sí, señor. ¿Lo veis? El pulmón.
Y hasta aquí esta entrega. Espero que os haya gustado. No olvidéis darme un like, suscribiros a mi canal y os recuerdo que en Facebook existe un grupo anónimo Clases de Lengua y Literatura Española donde además participan docentes de todo el mundo. No os lo perdáis. Nos vemos y hasta pronto.